Un montón de veces se suele hablar de cuando uno tiene determinada edad, entonces hay algo de la sexualidad que no está. La gente no suele hablar de cómo vive el sexo. Sí, cuando estuviste con alguien una noche o cuando estás en etapa de enamoramiento, todo maravilloso y tal. Pero cuando luego estás en una relación y llevas 20 años, no hay referentes, no tenemos referentes de cómo vive la erótica y lo sexual una pareja a lo largo del tiempo. Uno llega a consulta y dice, tengo un problema, no me puedo excitar en este contexto. Para mí es muy importante meter la pregunta del para qué, porque para qué tú quieres tener más deseo o para qué tú quieres excitarte más, que muchas veces esa respuesta es para otra persona. Este camino que vos propones de soltemos esto, me parece importante porque si no, vamos a seguir sintiéndonos frustradas. No te estás excitando porque los estímulos a los que estás expuesta no son suficientemente excitantes para ti. Y la historia es que a lo mejor lo que tienes que hacer es que tu pareja te tiene que buscar de otra manera. A medida que pasa el tiempo, llegan mujeres que han dejado de intentarlo. Tienen la sexualidad como algo que no tiene que ver con ellas y el sexo como algo que no es apetecible. Nadie nos habla de sexo. Quizás, si tenemos suerte, nos enseñan cómo se pone el preservativo o qué tipo de infecciones de transmisión sexual existen. Sin embargo, la sexualidad es uno de los aspectos más poderosos y complejos de la experiencia humana, que solemos reducir a un simple acto físico, perdiendo de vista por completo todo su significado profundo. Sexualidad es mucho más que sexo. ¿Por qué el sexo sigue siendo tan castigado? ¿Por qué el sexo sigue siendo algo tan secreto, cargado de estigmas y de información falsa? ¿Por qué no se habla de masturbación femenina? ¿Qué hay de la pornografía? ¿Existe algo así como un buen porno? ¿Cómo hacemos para vivir la sexualidad gozándola sin culpas, sin miedo, sin vergüenza? ¿Por qué todavía hoy, pleno siglo XXI, en una sociedad que se considera tan libre y tan abierta, seguimos atrapados en ideas viejas y obsoletas sobre el deseo y el placer? Si creías que lo sabías todo sobre sexo, te invito a poner un stop y cuestionarlo. Porque lo que estás a punto de escuchar quizás te aporte una nueva mirada, un nuevo entendimiento de lo que significa ser sexual. En esta conversación vamos a romper barreras. Quiero que expandamos nuestra comprensión de qué es realmente la sexualidad. Hoy tengo el gran honor de conversar con Sonia Encinas. Ella es comunicadora y sexóloga y viene dedicándose hace años a romper tabúes y a reescribir la narrativa de lo que significa la sexualidad en la actualidad. Vengo siguiéndola hace mucho en sus redes porque su trabajo realmente me parece muy apasionante. Bienvenida, Sonia, a Conversaciones al Desnudo. Es un placer enorme tenerte acá. Bienvenida, Sonia, a Conversaciones al Desnudo. Es un placer tenerte acá. Lo mismo digo, gracias por la invitación. Sonia, quiero que empecemos con una pregunta amplia, grande, y veamos un poco hacia dónde nos lleva. ¿Te parece bien? Bueno, me gustaría que empecemos con la pregunta de ¿qué es el sexo? Y me gustaría acá un poco meternos en este concepto del que te he escuchado hablar, que es esto como de la sexualidad ampliada, o un poco la idea de que el sexo no tiene que ver solamente con la situación de penetración, que quizás es lo que hemos escuchado a lo largo de los años, sino esta idea que el sexo va mucho más allá, ¿no? Quisiera que nos metamos un poquitito en este más allá. Voy a responder como muy brevemente algo muy técnico y luego me meto en mi versión, desde donde yo trabajo lo que es el sexo, ¿vale? Porque desde la sexología hablamos de que el sexo tiene 3 definiciones posibles. Una es que hablamos de sexo como genitales, ¿no? Mi sexo es una vulva, por ejemplo. Hablamos de sexo también a nivel cromosómico y luego hablamos de sexo como prácticas sexuales. Eso sería como una definición. A mí me gusta mucho definir el sexo por lo que no es el sexo. Entonces yo digo que muchas veces, como tenemos una idea de la sexualidad muy atravesada por el tabú cultural, ¿no? El sexo es un tabú, no hablamos de ello y la educación sexual brilla por su ausencia la mayoría de las veces, pues al final tenemos la idea de que sexualidad es lo mismo que sexo, como si fuesen sinónimos, y sexo es lo mismo que coito, que sexo con penetración. De hecho, a veces propongo este juego de piensa en una imagen sexual y es muy fácil que la mayoría de las personas, incluso personas que no son heterosexuales, les venga a la cabeza
una relación sexual coital, ¿no? Sexo, entre un hombre y una mujer. Y al final esto es muy limitante para nuestra sexualidad y para nuestra erótica. Deconstruyendo un poco esta idea, podríamos decir que esa escena es una parte del sexo, que son prácticas sexuales diversas, y una de esas prácticas puede ser un coito. Y luego dentro del coito puede haber distintas posturas coitales y además puede haber sexo con penetración hombre-mujer, hombre-hombre. Por ejemplo, incluso mujer-mujer si utilizamos pues juguetería, del caso, ¿no? Entonces sexo serían muchas cosas. Y cuando yo digo que es distinto de sexualidad, es que sexualidad es más cosas que sexo. Si hablamos de sexo como prácticas sexuales, pues el sexo es una parte de nuestra sexualidad. Pero sexualidad habla más de nuestra experiencia vital, incluso a nivel fisiológico, habla de nuestra erótica, habla de nuestros aprendizajes, habla de nuestra salud, por ejemplo, ¿no? Como mujeres, pues nuestros procesos como ciclo menstrual, un embarazo, un parto, un posparto, una lactancia, tiene que ver con nuestra sexualidad. Son procesos que se dan gracias a nuestra sexualidad. Entonces, es importante que empecemos a separar conceptos, aunque muchas veces y por aprendizaje, pues tendemos a utilizarlos como sinónimos, ¿no? Yo también, ¿no? Que hay veces que puedo decir, hablar de sexualidad y me estoy refiriendo a prácticas sexuales, pero intento separar mucho esta idea para que entendamos que la sexualidad es algo mucho más amplio, que tiene que ver con nosotros como seres humanos, es un espacio de nuestra vida, además es que es un espacio que se da desde que nacemos hasta que nos morimos, independientemente de que tengamos prácticas o no. Esta cosa, ¿no? Que a veces es, cuando decimos yo soy muy sexual, generalmente lo decimos asociado a que tengo muchas prácticas sexuales, pero es que no se puede ser muy sexual, ni mucho ni poco. Es que somos sexuales independientemente de cuántas prácticas tengamos, ¿no? Simplemente por ser humanas. Y esta es un poco la definición de desde donde yo trabajo. Un montón de veces, por ejemplo, se suele hablar de, no sé, cuando uno tiene determinada edad, entonces hay algo de la sexualidad que no está, ¿no? O no soy sexual. O, bueno, ¿no? Determinada edad, determinada condición, lo que fuera. Solemos como encasillar un poco la sexualidad a esto de si soy joven y tengo pareja y hay como ciertos estereotipos que traemos como, bueno, estas personas son las sexuales y estas otras no. Y esta noción de sexualidad ampliada que vos traes, digo, está en todos nosotros más allá de la edad que tengamos. Empezar a volver a imprimirnos como seres sexuales a lo largo de toda la vida. Es que ese juego que yo te digo, ¿no? De piensa en una escena sexual, ya no solamente es que pienses en un coito heterosexual, quizá en una postura determinada, que es la que más hemos podido ver, pon el caso, es que además nos imaginamos a un hombre y una mujer concretos, de una edad concreta, de unas características físicas cercanas al canon de belleza concretas, y además si encima es una imagen que no solamente es como una escena, ¿no? Nos imaginamos una escena en movimiento, muy seguramente esas prácticas que estamos proyectando tienen que ver con una etapa del sexo, ¿no? De la relación que tiene que ver con el enamoramiento, ¿no? Porque pensamos en un sexo, además muy pornificado, muy pasional, muy mecánico, como muy técnico, y claro, no tenemos una representación, imagínate, piensa en una imagen sexual de dos personas, como has dicho, de 80 años con unas características físicas que ya no están cerca del canon de belleza, porque el canon de belleza es muy cerrado, muy exclusivo y desde luego también trae mucha violencia, ¿no? Para nosotros, para nuestra manera de entendernos unos y otras. Es que todo eso lo limita también, esa mirada tan estereotipada de lo que el sexo es. Entonces, trabajar con esa idea del sexo como algo ampliado y como experiencia sexual también algo ampliada, que no solamente es un determinado momento de la vida y un determinado momento de una relación de unas personas concretas que son físicamente bellas, hablando estereotípicamente desde el canon de belleza, nos ayuda mucho a entender que nuestra sexualidad no está a la espera de estar en ese canon. ¿Me entiendes? Hay mucha gente que espera trabajar su sexualidad, su relación con lo sexual cuando adelgace 8 kilos, cuando haga no sé qué, cuando siempre a la espera de estar lo más cerca posible del canon que me han dicho que tengo permiso para ser sexual, ¿no? Que es, en el caso de las mujeres, mujer joven, estereotípicamente bella, en la etapa reproductiva de su vida y ya está. Y fuera de eso, no tenemos referencias ni sabemos vivir nuestra sexualidad. Eso en cuanto a lo que es más las prácticas, más que la sexualidad. Pero es que luego yo, precisamente desde ese tabú, lo que intento trabajar es lo sexual como un núcleo. A veces venimos a trabajar lo sexual pensando que es una parte fuera de nuestra vida, como si pudiésemos trabajar una parcela totalmente ajena a nuestra vida en la que entramos y salimos y pasan cosas distintas. Y no, yo justo lo que trabajo es que eso es un núcleo y para poder llegar al núcleo vamos a tener que atravesar muchas capas y a veces nos es más fácil trabajar todo lo que está fuera del núcleo para llegar al núcleo más ligeritas y poder disfrutar que pretender ir directamente al núcleo y cambiarlo. Esto, por ejemplo, de me quiero dejar llevar en el sexo, pero luego no me dejo llevar en ningún otro lugar.
Entonces, como es que no es lo sexual no está fuera de tu vida. Si tú eres una persona a la que le cuesta mucho soltar el control y que arrastra mucha rigidez corporal por el contexto en el que vives, por las responsabilidades, por tu carga mental, no es que tú te puedas apagar ese chip y llegar a la cama en otro mood. No, tenemos que trabajar también tu contexto. Está buenísimo esto que traes, porque claro, imagino que en las consultas sexuales deben venir como muy puntuales esto de quiero trabajar el por qué no me puedo excitar, por qué no se me para, por qué no me puedo lubricar. Y de repente empiezas a ver esto, ¿no? No sé, personas hiperestresadas o como con un agotamiento crónico. Bueno, todo esto, que al parecer está muy lejos de que se me pare en la cama o no, de repente cobra sentido. Claro, es que para mí no hay otra manera de trabajarlo. Esto es súper habitual. La gente, muy generalmente, viene con la idea de que una profesional va a tocar una serie de teclas y ya me va a arreglar, ¿no? Dicho mal, porque no hay nada que arreglar. Pero la cuestión es que venimos con esa expectativa de que hay algo que es fácilmente... hay unas fórmulas que me van a quitar de ese malestar. Porque encima luego, para mí es muy importante meter la pregunta del para qué, ¿no? Como es una pregunta muy característica de mi trabajo, porque ¿para qué tú quieres tener más deseo? ¿O para qué tú quieres excitarte más? Porque eso también nos coloca en un lugar en el que muchas veces esa respuesta es para otra persona. O sea, yo no me excito y me quiero excitar, ¿vale? ¿Para qué te quieres excitar? Porque al final muchas veces es, no te estás excitando porque los estímulos a los que estás expuesta no son suficientemente excitantes para ti, no son suficientemente motivadores. O el sexo que estás practicando no es suficientemente placentero para ti. Esto en el caso de las mujeres pasa muchísimo, que es como, me cuesta mucho tener un orgasmo, me cuesta mucho excitarme, y te pones a mirar, que generalmente tiene que ver en el ámbito compartido, porque pocas veces, en los últimos años algo más, pero es muy poco habitual que una mujer venga porque no sabe masturbarse o porque le preocupa que no es capaz de excitarse a través de la masturbación. Eso es menos habitual. Es mucho más habitual que veo que tengo dificultades en lo sexual en el espacio compartido, que es el que me refleja esa exigencia, porque yo por mí misma pues no me exijo masturbarme más o menos. Entonces ahí el tema es que tú quieres tener un sexo muy cercano al guión sexual aprendido, sexo coital, muy cercano como al guión del porno, que resulta que no te excita. Ya, claro, es que es normal que no te excite. Entonces queremos que nos funcione con ese guión sexual, y a veces pasa que cuesta mucho entender que para que tú te excites es que a lo mejor necesitas un ritmo lento. Es que a lo mejor, voy a hablar muy estereotípicamente hablando, pero imagínate que hemos aprendido desde el guión sexual más estereotípico que a ti te tiene que poner que te den cachetes en el culo. Ponte el caso. Y a ti no te pone porque entras en una intensidad que ya no que de primeras no te erotiza. A lo mejor cuando ya estás excitada ya resulta que te gusta, pero de primeras no entras por ahí. Y tú estás pensando que tienes una dificultad porque no te excitas cuando tu pareja viene y te da 4 cachetes. Y la historia es que a lo mejor lo que tienes que hacer es que tu pareja te tiene que buscar de otra manera. Es que a lo mejor resulta que un rato de abrazos, un preguntarte qué tal estás por la noche, un ser corresponsable en casa, cuidar también el ponerme guapo para ti, tratarnos bien, todo eso ya es parte de que tú puedas excitarte conmigo, y cuando luego me acerco a tu cuerpo me acerco de un modo que no es en esa intensidad. A lo mejor te tengo que tocar más fuera de los pechos y los genitales. A lo mejor tengo que acariciar el cuello, masaje en el pelo y dejarte tiempo. Porque luego esa es otra cosa que ya más a nivel fisiológico, en la respuesta sexual de hombres y mujeres es distinta, y se estudia como que la respuesta sexual de las mujeres, la excitación es mucho más, necesita más tiempo, es mucho más sostenida en el tiempo. Nosotras podemos estar excitadas mucho más rato, pero nuestro proceso de excitación es más progresivo, y sin embargo el de ellos es mucho más rápido y menos sostenido en el tiempo. Entonces, como respuesta sexual estudiada con sus sesgos, pero al final tenemos que entender también que generalmente nosotros necesitamos tiempo, y también generalmente estamos en relaciones compartidas en las que no nos damos tiempo, nos pedimos excitarnos así, con que me toquen un pelo, me dan 4 cachetes, o me tocan una teta y ya me tengo que excitar. Pues es que esto no es el porno. Exacto, un poco mientras ibas hablando pensaba que en realidad no excitarte en un contexto que no es estimulante o poco placentero para vos, en realidad es una alarma que está bueno escuchar o no. Digo, Totalmente. uno llega a consulta y dice, tengo un problema, no me puedo excitar en este contexto. Cuando de repente en realidad debería ser, bueno, ¿por qué no
puedo, digo, es una buena alarma que en un contexto un poco excitante, estimulante para mí, mi cuerpo, mi cabeza no esté reaccionando a eso, digo. Esto es súper importante lo que dices, o sea, es una información que tenemos permiso para escuchar y que necesitamos escuchar y atender para poder aprender a excitarnos y tener una sexualidad una sexualidad erótica y un sexo mucho más placentero, esto desde luego, pero luego chocamos con la siguiente parte, que es que, claro, nosotras hemos aprendido y ellos hemos aprendido a ser sexuales en un sistema concreto. Entonces, a veces es difícil soltar esa expectativa de yo creo que me tengo que excitar de esta manera y va en conjunto. Resulta que no me excita lo que haces tú, pero si en este caso la pareja no entiende tan bien que quizá la manera que está teniendo de excitarte o de acercarse a ti no funciona, si te lo permite y entiende que también tiene que buscar otras formas, es más fácil. Pero si tu pareja está R, que no, que eso es lo que hay, el problema lo tienes tú, que yo lo veo muchas veces, pues claro, por ahí no. Pero es que mira, te pongo un caso que es todavía mucho más habitual, más concreto, ¿no? Porque la excitación es más subjetiva. Hay estímulos mucho más diversos para que nos excitemos unas y otros, que por ejemplo con el caso del orgasmo, ¿no? En el caso del orgasmo, los estímulos que funcionan son diversos, pero son menos que con la excitación. Y pasa muchas veces, por ejemplo, que llegan parejas, voy a hablar en heterosexual, llegan parejas heterosexuales que tienen la etiqueta de que ellas no tienen orgasmo en la pareja, les cuesta mucho llegar al orgasmo. Entonces la cuestión es que te pones a investigar y la manera de tener orgasmo es que ellas quieren tener orgasmo a través del sexo con penetración. Revisamos y vemos que el problema es que ese estímulo para ti no es suficientemente excitante, o sea, a ti el sexo con penetración no te resulta tan excitante como para que estés a tal nivel que puedas tener un orgasmo. Y aún así, aunque se dan cuenta teóricamente, entienden que a lo mejor la manera es a través de estimular el clítoris, el sexo oral o la masturbación con un ritmo distinto, que hay que explorar otros estímulos. No hay manera. A veces pasa que R. Ellas quieren practicar coito y entonces vuelven una y otra vez en vez de investigar otras formas. Entonces esto es muy habitual. Racionalmente podemos entender que no es la forma, pero ya soltar la idea de que no tengo un problema por no tener un orgasmo con penetración, porque no es mi forma, eso ya es otra cosa. Yo lo puedo entender racionalmente, pero ya integrarlo y soltar la expectativa y buscar otras formas y sentirme bien con ello y no culpable y totalmente merecedora de placer solo con la masturbación, ponte el caso, no, eso es mucho más complicado. Entonces es importante que soltemos la expectativa y eso es difícil porque el guión sexual que hemos aprendido es muy concreto y muy cerrado, muy limitante también. El gran tema es que, Sonia, o sea, vamos hasta, a ver, este camino que vos propones de soltemos esto, soltemos esta idea, me parece importante porque si no, digo, vamos a seguir sintiéndonos frustradas, ¿no? O sea, va a seguir apareciendo al infinito la sensación de quiero hacerlo de este modo, pero no puedo, y vamos a seguir en este bucle de frustración hasta que no lo soltemos y nos pongamos a explorar o a autoconocernos y a probar otros modos, digo, autoconocernos y también permitirle al otro que explore con nosotros, digo, vamos a seguir frustrados, medio que no nos queda otro camino ¿no? Que aceptar. Total, porque es que además es el vivir la sexualidad desde la frustración, que es bastante frecuente, bueno, encima desde mi lugar, ¿no? Yo tengo el sesgo de que la gente viene a mí para mejorar su vida sexual, ¿no? Entonces ahí tengo mucho sesgo, porque la gente no viene desde qué plena me siento con mi sexualidad. Entonces, teniendo en cuenta este sesgo, es verdad que la frustración tiene el riesgo de que llega un punto en el que tiramos la toalla, ¿no? Es como ya abandonamos la expectativa de que esto pueda mejorar. Y esto pasa muchas veces, que a medida que pasa el tiempo, llegan mujeres que han dejado de intentarlo, porque piensan que no es posible y directamente tienen la sexualidad como algo que no tiene que ver con ellas y el sexo como algo que no es apetecible, que el sexo no me aporta nada a mí, porque a lo largo de mi vida he vivido muchas veces relaciones que no han sido suficientemente placenteras y ya he soltado la intención de que esto pueda cambiar. Ese es el mayor de los riesgos. Y si tú te sientes plena en una vida en la que no tienes prácticas sexuales, oye, bien por ti, nadie tiene que pedirte lo contrario. Pero la sexualidad en amplio es una parte importante de nuestra vida y merecemos verla y atender cada una de sus esferas. A lo mejor no queremos tener prácticas, pero no estaría mal preguntarnos si no las quiero tener porque nunca las he disfrutado o si no las quiero tener porque realmente esto es algo que no me interesa. Pero a lo mejor si es esa primera opción, empezar a investigar en el placer de tu cuerpo en amplio, tu mapa erótico, tus sensaciones, empezar a despertar tus sentidos, conectar con el placer a través del cuerpo, es una muy buena manera de volver a conectar con tu sexualidad como algo que es apetecible, porque al final el sexo es salud, el sexo es bienestar, es uno de los bueno, yo digo como
aquí también es muy personal, ¿no? Pero al final digo, es que el orgasmo es uno de los placeres más gozosos que nuestro cuerpo nos puede regalar. Entonces, como acceder a ese espacio, desde mi lugar además profesional como sexóloga, es importante, pero respeto y entiendo que haya personas para las que no lo es. Ahora, ¿desde qué lugar? También importa. Si es porque he tirado la toalla, vamos, podemos hacer algo, y si es porque verdaderamente esto no me importa, porque a lo mejor me defino como una persona con una orientación asexual, pues ya está, ahí nada que decir. Las personas asexuales sí que tienen placer a través de su cuerpo, que eso no quiere decir que no lo puedas hacer, pero el sexo en sí, las prácticas, pues no te interesan. Entiendo, siempre y cuando sea elegido, vamos a decir, ¿no? Si yo elijo no Sí. disfrutar sí, exacto, siempre y cuando haya visto todas las cartas y elija, no porque tire la toalla, sino porque realmente no me interesa, ok. Ahora, te iba a preguntar, ¿es habitual que veas muchas mujeres que nunca, por ejemplo, han tenido un orgasmo, que no saben cómo se siente a una edad adulta, quizás? Quizá no es lo más habitual que veo, o sea, lo que más puedo ver en consulta tiene que ver con el deseo, con la creencia de falta de deseo, que yo luego la cuestiono mucho, eso de falta de deseo, ¿qué es? Porque a lo mejor tienes deseo, pero no tanto como querrías o no tanto como espera tu pareja, pero bueno, más que ver con el deseo. Pero en mi caso en concreto, porque luego hablo con otras compañeras y no trabajan tanto la dificultad del orgasmo. En mi caso, sí. O sea, no diría que es lo más habitual, pero desde luego es algo que sí que pasa con una cierta frecuencia. No es algo como que pase muy puntualmente. Hay mujeres que en su edad adulta no han alcanzado un orgasmo o no saben alcanzarlo, y muchas más a las que les cuesta. Lo han tenido, saben cómo tenerlo, pero les cuesta mucho abandonarse a las sensaciones y dejarse llevar para que el orgasmo llegue, porque llegan al sexo muy en la mente, con muchas preocupaciones, mucha responsabilidad, muy poco excitadas. Encima además no saben de qué manera excitarse más, o se comparten con personas que no aportan esa excitación suficiente, ¿no? Yo digo que de la práctica sexual, la parte, no solo la parte más larga a nivel duración, sino la parte más interesante es la excitación, porque el orgasmo dura unos segundos, 15 o 20 segundos, pero la excitación puede durar lo que quieras, no lo que quieras, pero desde luego muchísimo más. O sea, podemos estar excitándonos media hora, una hora, trabajando la excitación. Eso es realmente lo divertido y sostenible del sexo, es la excitación. Y sin embargo es mucho más fácil que la gente venga con tanto ellos como nosotras, porque ellos, las dificultades sexuales masculinas tienen que ver con el pene, erección, duración, eyaculación, todo lo que tiene que ver con estimular el pene y que cumpla con el estereotipo de que se erecta, dura lo que se considere que tiene que durar y tenga un orgasmo. Y en nuestro caso pasa lo mismo, que al final nos centramos más en esa parte, en que tengamos el orgasmo y ya. Pero no nos centramos tanto en qué es lo que nos excita, y antes de hablar de orgasmo tenemos que hablar de excitación, evidentemente. Sonia, quisiera que nos metamos un poco en el tabú de lo sexual en plena actualidad. Es algo que me sorprende aún porque creemos que somos una sociedad súper libre en cuanto a lo sexual, o al menos, bueno, sí lo somos en comparación a antiguas generaciones, ¿no? Pero sin embargo, todavía sigue habiendo un montón de tabú o de vergüenza en relación al sexo. Yo suelo ver mucho que en grupos, por ejemplo, de mujeres, no voy a decir en todos, no se suele hablar tanto de sexo, o no hablamos tan libremente como de nuestros encuentros sexuales con otras personas con naturalidad, así como en un grupo de amigas, por ejemplo, y ni hablar de nuestras prácticas masturbatorias, digo, es algo de lo que en general veo que en los grupos de mujeres no se suele hablar mucho. Ahora, quizás sí, voy a hablar de estereotipos y de generalidades. En el grupo de hombres suelo ver que quizás sí es como hasta casi un, ¿no? Como un mandato para ser macho aceptado por los demás, el hablar de sexo. ¿Cómo lo ves hoy? Digo, ¿sigue siendo un poco así? ¿Lo seguís viendo de este modo? ¿O te parece que hay algo que ha cambiado? Claro, al final piensa que yo no me olvido de que tengo 37 años, es evidente que lo que he vivido es una parte corta, o sea, quiero decir que hay veces que recuerdo además un caso concreto de hace unos meses, un taller que impartí en el que la media de edad, excepto una mujer que debía rondar como los 70 años, el resto de la media de edad serían pues eso, 35, incluso menos, 30 años. Y hablábamos del tabú sexual y esta mujer nos decía, bueno, es que no sabéis cómo han cambiado las cosas. A ver, yo lo sé, teóricamente, evidentemente las cosas han cambiado mucho con respecto a hace 50 años, está claro, pero eso no quiere decir que yo, en mi mirada actual en el presente como profesional, no vea evidente
que el tabú sexual sigue existiendo de una manera muy potente. O sea, al final hay varias cosas. Una es que sí se habla de lo sexual, pero casi desde un lugar de consumo, es decir, hablamos de porno, hablamos de me he follado a alguien o no sé qué, se utiliza el sexo y la erótica para venderte cualquier cosa porque se utiliza como reclamo publicitario, pero hablar de sexo en sí desde la vulnerabilidad, eso no pasa a día de hoy. Y además, todo lo que sí que se habla y tiene espacio tiene que ver con el guión sexual, que es ese guión heterosexual en el que él tiene un rol concreto de sabedor y todopoderoso sexual y ella tiene un lugar de me van a despertar mi sexualidad, me van a hacer gozar, ¿no? Más como objeto que como sujeto. Entonces, desde ese lugar hay una representación que es muy potente y que luego nos limita mucho nuestra sexualidad, pero luego hablar de sexo desde un lugar vulnerable no ocurre. Y aquí lo veo en los grupos. Yo, por ejemplo, tengo más el relato contrario, ¿no? Creo que las mujeres hablamos de sexo desde un lugar mucho más amplio. Nosotras sí que hablamos desde la vulnerabilidad, luego matizo alguna cosa, y en el caso de los hombres hablan más de ese consumo, de me he follado a tal, he hecho tal, más desde esa búsqueda de validación masculina, porque la masculinidad estereotípica es validada por el dinero, por el poder, el dinero y el sexo, ¿no? Entonces, al final, yo tengo dinero, yo tengo sexo y son mis lugares de validación, pero no desde un lugar vulnerable, no desde mis miedos. Digo generalmente, porque luego siempre llegan un montón de comentarios de hate, de esta no sabe lo que habla, mira, lo sé muy bien de lo que hablo, ¿vale? Entonces la historia es que en el caso de los hombres es más desde ese lugar, pero muy lejos de la vulnerabilidad. Y en el caso de las mujeres, sí, hablamos desde, pues, con quién estuve. Es que yo digo muchas veces, jolín, sabemos hasta el color de calzoncillos que tenía la persona con la que tuvimos sexo anoche, hasta si tenía un lunar en el ombligo, y no sabemos cómo se masturban nuestras amigas. Entonces, sí, hablamos de sexo, sí, nos contamos y le dedicamos mucho rato. Yo, al menos en los grupos, también quizá por mi mirada, se dan estas conversaciones, pero sí, hablamos de sexo, pero no desde un lugar vulnerable, porque luego, por ejemplo, cuando en nuestros entornos estamos en pareja, la gente no suele hablar de cómo vive el sexo. Sí, cuando estuviste con alguien una noche o cuando estás en etapa de enamoramiento, todo maravilloso y tal, pero cuando luego estás en una relación y llevas 20 años, o llevas 10 años, o llevas 5, me da igual, y eso ha pasado a otra parte, a la etapa del amor maduro, ya no tenemos referencias. Es como o todo bien, o a veces pasa también mucho que es todo mal, ¿no? El reproche. Es todo bien o todo mal. Pero no hay referentes, no tenemos referentes de cómo vive la erótica y lo sexual una pareja a lo largo del tiempo desde un lugar realista, no siempre pensando en el amor romántico, en la etapa de enamoramiento. Eso es algo que me hace mucho ruido porque venía pensándolo en esto del tabú de lo sexual, que viste que es muy común como, bueno, no sé, yo hablo con una amiga o lo que sea y de repente, ¿sabes por qué no te respondí el mensaje? Porque estaba teniendo sexo. Digo, es algo que no solemos incluir información sobre cuando hablamos de nuestra cotidianidad con otras personas relacionado a lo sexual. Digo, sigue quedando por Yo fuera. tengo la hipótesis en esto que lo veo así, ¿no? Veo que todavía sí que podemos decir o a lo mejor dar por hecho que tenemos sexo, ¿no? Porque es como lo que se espera de una pareja, pero al final mi hipótesis, y es algo de un tema que me interesa muchísimo, es que el problema de las parejas muchas veces es el referente externo. Como ese referente solamente habla del enamoramiento, cuando llega la etapa del amor maduro y eso no está, yo digo que el sexo durante el enamoramiento es una ficción. Ocurre, dura lo que dura, pero es una pila de un uso y se acaba y ya está. A partir del enamoramiento, cuando ya pasa esa etapa, ya llegamos a otro escenario sexual en el que también hay muchos retos que alcanzar. Pero como nos hemos quedado como sociedad, como entendemos el sexo, solo en el guión del enamoramiento, pasa que cuando llegamos al amor maduro no tenemos esa referencia y siempre lo comparamos y salimos perdiendo. Entonces nos da mucho miedo porque también hemos aprendido que el sexo es algo que valida nuestra relación. Entonces yo puedo, y es que esto lo veo muchísimo, parejas que en sí no tienen un mal sexo, ni en cuanto a que disfrutan me refiero, y que lo tienen en su vida de una manera cotidiana, porque a mí no me gusta hablar de cuántas veces, ni al mes, ni a la semana, ni nada, ¿no? Pero al final forma parte de su vida y su mayor preocupación es que en el referente sienten que eso no es suficiente. O sea, como que tener sexo una vez al mes o una vez cada 2 meses, lo que cada persona entienda o quiera, no es suficiente. Entonces, aunque yo disfrute, me voy a quedar con la sensación de que algo pasa porque ya no estamos teniendo sexo una vez a la semana como cuando nos conocimos. Y hay gente que viene a consulta, literalmente, queremos volver a vivir el sexo como entonces. Entonces yo digo, ya, es que eso no es posible. Porque antes, en ese momento de la relación,
dedicabais muchísimo tiempo a eso y había muy poco espacio para la intimidad nutrida por otras cosas. La intimidad la llenaba todo lo sexual porque estabais en otra etapa. Pero cuando te vas conociendo, el saco de la intimidad lo llenan, y así debe ser, muchas cosas. Entonces, el sexo baja su lugar de prioridad. Y eso no quiere decir que no sea importante. Para mí el sexo es importantísimo y es uno de los placeres más increíbles del mundo que nos puede dar nuestro cuerpo. Es un lugar en el que se construye vínculo, intimidad, en el que podemos soltar, que nos relaja, nos permite liberar oxitocina, endorfinas, dopamina. Es increíble. Pero vivirlo desde esa exigencia de que tengo que tener sexo una vez a la semana, que, a ver, esto no pasa, ¿no? Cuando pasa el tiempo no tienes sexo una vez a la semana. Tener ese referente de que esto tiene que ser así siempre y estar en lucha con eso no te permite ver todo lo demás, que es todo lo que tienes, toda la intimidad incluso corporal que sí compartes. Y desde ese lugar en el que yo reconozco toda la intimidad corporal que sí comparto, eso nutre mi erótica y hace que tenga más ganas de compartirme sexualmente contigo. Pero en la etapa del amor maduro, lo que nutre no es directamente lo sexual, nutre todo lo demás, y todo lo demás, como esté, te permite disfrutar de lo sexual. Eso quiere decir, Sonia, que si yo fuera una persona que viene a tu consulta con mi pareja y te digo, quiero volver a que el sexo sea como antes, lo que yo debería entender es, ok, hoy por hoy, el sexo antes tenía un lugar protagónico, ¿no? En donde ustedes ponían muchísimo foco y muchísima energía. Si uno quisiera volver a eso, debería quitarle el foco y la energía que hoy tienen otros modos de la intimidad. Si ustedes quieren hacer eso, ok. Yo pienso que no se puede. Yo siempre trabajo con el, mira, hay que ajustar expectativas. Es que volver a eso no va a pasar, porque eso era una etapa en la que ya no estás. Esa cosa de lo desconocido, lo novedoso, a veces lo prohibido, eso se pasa. Y lo que era desconocido ya no es. Entonces, ahora lo que va a nutrir las ganas de compartirte, además de cómo es tu relación, es todo lo que tú hagas individualmente por tu propia erótica. Es decir, que yo en mi día a día consuma contenido, por ejemplo, pelis o series que me eroticen, que le ponga el foco a eso, que haga lecturas que me gustan, que tenga, hablo mucho de la mente sucia, lo digo de broma, ¿no? Como la mirada un poco de me pongo unas gafas eróticas y me erotizo con lo que hay a mi alrededor. Si yo todo eso lo tengo cultivado, eso va a permitirme tener una erótica viva a lo largo de toda mi vida. Y si estoy con una pareja, pues será con mi pareja con quien lo disfrute, porque además con mi pareja también cultivo una buena relación. Pero si venimos porque queremos recuperar eso, primero yo preguntaría qué es eso, lo primero, porque también hay que saber qué es lo que entendemos por aquello, ¿no? Si es la frecuencia, si es el tiempo que le dedicábamos. Hay ciertas cosas que sí que se pueden salvar del inicio, como que esto es algo a lo que hay que dedicarle tiempo, ¿vale? Ahí sí. Pero no vas a volver a vivir la sexualidad, el sexo como entonces, no lo vas a volver a vivir así, porque el estado en el que tú estabas en ese momento, como en el estado del vínculo, era otro, y ahora estás en otro escenario. ¿Pero por qué tanta lucha? Porque yo digo, pero si el amor maduro, en una relación saludable, en un vínculo saludable, tiene todos los componentes, los ingredientes perfectos para poder gozar, porque al final para gozar realmente ese sexo que no es pornificado ni del guión sexual, un sexo presente, íntimo, de abandonarte totalmente, de llegar a puntos de placer que no habías llegado nunca, eso te lo da a conocerte. La confianza y la seguridad te permiten llegar a esos escenarios. Cuando al principio tienes sexo en general, ¿no? Cuando tenemos sexo con personas a las que acabamos de conocer, todo es más difícil. Nos erotiza más mentalmente porque como es lo desconocido, nos fantaseamos y nos excitamos un montón con eso. Pero el sexo en sí, a nivel práctico, es mucho más gozoso cuanto más conoces a la persona. Y esto no es como abogar por relaciones duraderas, no digo eso. Porque tú puedes conocer a una persona y verla 3 veces y la tercera vez el sexo será mejor que la primera. Y la quinta vez será mejor. Puede que no lleguéis a un compromiso ni a una convivencia, por supuesto que no. Pero cuanto más conoces a un cuerpo, más fácil es gozar. O sea que al final la confianza es lo que nos permite explorar también. Entonces es como cuánta lucha veo yo en las parejas por volver a ese lugar. Y esto es un poco, es un juego en el que, vale, pierdes parte de eso motivador de lo desconocido, eso lo pierdes, pero ganas otras cosas. Entonces es un juego y al principio tienes lo desconocido, pero no tienes el nivel de intimidad ni de conocimiento ni la capacidad de poder llegar a esos niveles tan intensos a los que nos puede llevar el sexo, ¿no? Si nos conocemos y si nos sentimos seguras y confiadas. Entonces, a ver, es un juego. Si quieres lo desconocido, eso te llevará a unos escenarios quizá de una intensidad mental mucho mayor.
pero si te permites explorar en lo conocido, eso te llevará a unos niveles de intensidad corporal mucho mayor. Entonces, cada fase tiene sus cosas y el sexo es muy divertido en cualquier caso, pero no tenemos que estar siempre en lucha por estar en ese lugar del enamoramiento. Me encanta esto que trajiste, me parece súper revolucionario. Te escuché, Sonia, decir muchas veces la erótica. ¿Me explicarías a qué haces referencia cuando decís la erótica? La erótica es todo lo que de alguna manera tenemos cada una subjetivamente, ¿no? Yo me lo imagino como si fuese nuestra mochila de herramientas y recursos que nos resultan motivadores y excitantes a nivel sexual. Entonces, mi erótica es lo que me despierta, lo que me genera curiosidad, lo que me genera placer, lo que me excita, lo que me produce deseo, las cosas en las que me fijo. Y luego todas experiencias que he vivido forman parte de mi erótica en cuanto a que si yo he vivido una experiencia muy placentera o muy divertida a nivel sexual, eso se va a quedar en mi imaginación y eso se va a quedar en mi recuerdo y va a formar parte de mi erótica también, y eso lo puedo utilizar. Experiencias que he vivido, fantasías que tengo, recursos a nivel de me leo un libro y esa escena me provocó algo tan fuerte de excitación que se ha quedado ahí en mi imaginación. Es esa mochila que nos conecta de alguna manera con lo sexual y que es totalmente propia. Sonia, quiero que nos metamos un poco en algunas preguntas que me hizo mi comunidad cuando sabían que iba a hablar con vos y que tiene que ver, es algo que nombraste, que tiene que ver con la masturbación y los orgasmos. Y la primera pregunta que aparecía quizás, no es común para nada hablar de masturbación femenina entre los grupos. Esto que vos decías, yo puedo saber hasta el color de la ropa interior con la persona que estuve ayer, pero no tengo ni idea de las prácticas masturbatorias de mi mejor amiga quizás, que conozco hace 30 años, no lo sé. Primero, esto del por qué nunca se le dio lugar a la masturbación femenina como algo de lo que hablar cuando, si hablamos de masturbación masculina, es algo que está, ni digo que en todos, o la mayoría de personas, como de hombres o quien sea, no tienen problema, digamos, de hablarlo como muy libremente. Y en segundo lugar, aparecía esto de si es verdad, si yo tengo una relación duradera con otra persona, no debería masturbarme, ¿no? Esta creencia como tan extendida aparecía mucho de si me masturbo es porque mi pareja o la persona con la que estoy no me satisface lo suficiente. Esto es un clásico totalmente. Mira, yo digo que en mi libro, En Feminidad Salvaje, el primer libro, dedico 2 capítulos enteros a la masturbación. Ese es el nivel de importancia que yo le doy. O sea, es decir, la masturbación para mí es la base de una vida sexual plena a lo largo del tiempo, porque al final la masturbación es el lugar en el que aprendemos sobre nuestro cuerpo, es la manera más accesible de entrar en contacto con el placer, con el orgasmo. La masturbación es un lugar de experimentación y de práctica, pero además es un lugar de salud. ¿Por qué no se habla de masturbación de las mujeres? Porque las mujeres no hablan de sexo, porque esto nos convierte en ser unas zorras, unas putas o como nos llamen, ¿no? Pero en cualquier caso hemos aprendido culturalmente que nosotras no tenemos permiso para hablar de esto y que nosotras además no nos masturbamos porque el sexo para nosotras es algo de segundas. El sexo es algo en un sistema patriarcal para lo que tienen permiso ellos, y no solo permiso, es que tienen la exigencia de usarlo si quieren ser hombres de verdad. Cuanto más mejor. Y nosotras no. A nosotras todo lo contrario. Entonces, jolín, cuento muchísimas veces que esto es muy importante entenderlo para que sepamos cómo luego en la vida adulta nos compartimos también, sobre todo cuando nos compartimos con los hombres, o sea, mujeres y hombres, pero aplica en cualquier caso. Nosotras hemos aprendido el sexo como un lugar del que nos tenemos que proteger. Lo que puede decir de nosotras, lo que nos puede pasar, lo que nos tenemos que cuidar, lo que nos pueden hacer. Todo ese lugar de cuidado, 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 lo que te pase, lo que hagan, lo que digan. Tú no. Así es como hemos aprendido el sexo las mujeres. Y ellos todo lo contrario. Entonces no estamos jugando en la misma liga. Ellos han aprendido, y al menos esto también lo cuento en el libro, dependerá mucho de los contextos culturales, ¿no? Pero incluso llegan a la adolescencia y se masturban en grupo. Es algo que se da por hecho, que cuando se practica en los deportes, por ejemplo, de equipo, lo hablan en los vestuarios, se hacen bromas, se entiende, es que los hombres se masturban y no solo eso, es que se tienen que masturbar para ser hombres de verdad. Y sin embargo, nosotras no. Tú en la adolescencia con tus amigas no hablas de masturbación, porque eso te convertiría en una guarra. Entonces, aunque las cosas van cambiando, venimos de ese escenario. Y ahora, el giro para mí
perverso, porque siempre pienso que el sistema se lo lleva todo al caso de las mujeres, siempre es al tema del consumo, ¿no? Ahora, con toda la revolución de los succionadores de clítoris, que siempre digo que no son succionadores porque luego la gente se piensa que es que te succiona el clítoris, y no, es un sistema de presión de aire, ¿vale? Pero bueno, sí, funciona muy bien. Desde ese lugar se habla muchísimo de masturbación para vendernos la fórmula mágica que nos va a hacer tener orgasmos, que funciona muy bien para muchas, pero vuelve a ser lo mismo. Hablamos desde ese lugar de consumo, pero no hablamos desde la vulnerabilidad. ¿Qué me pone a mí? ¿Qué otros recursos tengo? Si he aprendido a masturbarme con la alcachofa de la ducha, o si lo hago con la mano, o si he utilizado un vibrador, o si me he frotado contra un cojín. No hablamos de eso, porque no hemos tenido permiso. Y sin embargo, ellos sí. Pero ellos también tienen un guión muy limitado de lo que es masturbarse, porque al final cuando yo les hago la pregunta, siempre se ríen mucho en general los hombres cuando digo esto. Tú tienes muy interiorizado la masturbación, el autoplacer, que yo le llamo desde mi abordaje del método de la pirámide del bienestar sexual, hablo de autoplacer, la masturbación es protagonista, y yo digo, vale, tú sabes masturbarte, claro, sí sé masturbarte, pero ¿sabrías definir el tacto de tu pene? ¿Cómo es la textura de tocarte el pene? ¿O cuáles son las distintas intensidades a las que te puedes masturbar? O si te masturbas con un lubricante o te masturbas, ¿qué temperatura tiene? O si te acaricias el glande y si eres capaz de ir el glande hacia abajo, si te acaricias los testículos, si es distinta intensidad, y les entra muchísima risa, porque ellos tienen aprendido su manera mecánica de hacerlo y ya está. Pero cuando yo les hablo de qué temperatura tiene su pene, pues claro, yo lo hago, claro, para llevarles a otro escenario, pero nos lleva a un lugar más de humor que de erótica. Pero es así. Y sin embargo, nosotras sí que lo tenemos más interiorizado todo eso, porque como hemos tenido que justificar, entre comillas, el placer sexual, pues somos más capaces de disfrutar de ese contexto, de la temperatura, el olor de las cosas. Eso lo tenemos más despierto. Por tanto, nuestra capacidad erótica está mucho más estimulada, la nuestra. Pero no tenemos permiso para hablar de masturbación de la parte más genital, más directa, por decirlo de alguna forma. Y encima, hablar del clítoris es algo súper reciente. O sea, es que cuando yo era adolescente, yo no sé si allí lo llamabais igual, pero aquí se hablaba de hacerse dedos. Y yo siempre digo que las mujeres no nos hacemos dedos. O sea, está este concepto de que las mujeres se masturban metiéndose cosas en la vagina. Y eso es muy poco frecuente. O sea, sí, hay mujeres que se meten un vibrador, pero no, lo más frecuente es masturbarte acariciándote el clítoris, estimulándolo, frotándolo con cosas. Incluso a veces descubres eso como accidentalmente, casualmente descubres, generalmente además en la infancia, que resulta que tocarte en esa parte de tu cuerpo que ni siquiera sabías cómo se llamaba es placentero, es gustoso. Y un día aprendes que resulta que eso es masturbarse, incluso que aprendes que eso es un orgasmo, pero es como muy accidental porque nadie nos ha hablado de nuestro clítoris como nuestro órgano de placer más importante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque tiene muchas más terminaciones nerviosas que el pene, el doble, ¿no? No hablamos de eso y eso también empobrece nuestra erótica, porque si pudiésemos compartir cómo lo hacemos, pues también aprenderíamos un poco de otras, ¿no? Podríamos ampliarlo. Y eso ellos también, porque luego tampoco hablen en esos términos. Aquí no se dice, se hacen una paja y ya está. Pero bueno, es que hay formas y formas. Desde ese lugar en el que la masturbación es un tabú, no hablamos de ello, encima se mete la mirada del mito del amor romántico, que nos dice que una pareja, cuando ya tienes pareja, tú vas a tener sexo y amor es lo mismo, porque si quieres a tu pareja, vas a tener sexo con tu pareja, además solo va a ser con tu pareja, y lo sexual solamente te va a poner tu pareja, porque ya nunca va a existir nadie más que tu pareja, no vas a ni mirar a nadie que te parezca atractivo o atractiva, no vas a poder mirar a nadie, y además de tener sexo solo con tu pareja, solo te va a erotizar y no puedes masturbarte, porque eso es de segundas, es el sexo de verdad, es el sexo coital en pareja. Entonces, desde ese lugar hay tanta culpa, yo lo veo mucho en consulta, que todavía a día de hoy hay muchas parejas jóvenes, aunque lo hagan, algunas no, vienen con la cosa de no lo hago porque está mal, pero muchas lo hacen sintiéndose culpable y nunca hablan de esto en pareja, nunca dicen, oye, pues me he masturbado en la ducha, y se preguntan cómo lo has hecho, que te gusta, y que no se habla de esto porque se piensa que está mal. Y mira, es que es todo lo contrario. O sea, al final, masturbarte, que si forma parte durante toda tu vida, ole tú, porque eso que te vas a llevar para tu cuerpo, toda esa oxitocina y endorfinas y dopamina que se va a llevar tu cuerpo gratis, ¿vale? Pero además es que es tu lugar de conectarte sexualmente, de aprender a excitarte, de que lo sexual, lo erótico, esté presente en tu vida de una manera más cotidiana. Y además te satisfaces cuando tú quieras, porque puedes tener ganas de sexo y tu pareja no. Pues muy bien, pues te masturbas, para eso está. Luego es cierto que a veces me recriminan en los mensajes, me dicen que, bueno, pero es que no es lo mismo.
Bueno, es que yo no he dicho que sea lo mismo, pero es que tampoco tiene por qué serlo. A mí me encanta tener sexo con mi pareja, pero también me encanta masturbarme y no es una competición. Es decir, la logística, además, cuando pasa el tiempo que se tiene que dar para tener sexo en pareja es una y es más complicada que hacerlo tú. Entonces, oye, disfruta y hay momentos en los que a lo mejor no tienes energía física suficiente disponible para un encuentro compartido, pues disfruta. Y no es una competición, es que no te tiene que gustar ni más ni menos, simplemente es que te tiene que gustar bien y que esté presente es saludable. Y además, para una pareja es la manera de nutrir la erótica a lo largo del tiempo, porque si esperamos que el sexo funcione a lo largo del tiempo, cuando lleves 40 años de relación, solo mirando a tu pareja, solo fantaseando con tu pareja, solo deseando a tu pareja, solo teniendo sexo con tu pareja, y además solo me refiero a que ni siquiera masturbándote, es que no funciona. Que nadie engañe, porque no es verdad, es que no va a funcionar. Es que necesitamos nutrirnos porque somos seres eróticos y sexuales independientes. Yo tengo mi sexualidad independiente de la de mi pareja y decido compartirme con mi pareja. Y es más, probablemente esa exploración individual es lo que le aporta un montón de riqueza después cuando yo me comparto con un otro también. Volviendo a que las mujeres no hablamos de esto porque si hablamos de sexo somos zorras, putas y demás. Y pensaba en él, porque escuché estas últimas semanas bastantes veces, no sé por qué razón, el concepto de ninfomanía, haciendo un poco referencia a la mujer esta que, no sé, a la mujer que tiene mucho sexo. Y un poco aparecía en mí esta pregunta de en la mujer tener mucho deseo sexual parece ser una enfermedad, la ninfomanía, y por otro lado, en el hombre hay como un aplauso a eso, ¿no? Fíjate que yo aquí hago un apunte. Es que yo creo, ya no solamente es que a un hombre se le aplauda por tener mucho deseo sexual, es que yo creo que ya va un paso más allá. O sea, en el caso de los hombres se da por hecho que tienen mucho deseo sexual y cuando no lo tienen se les castiga duramente. Y esto lo digo porque en los últimos años, mi proyecto al principio estaba muy enfocado a mujeres, pero en los últimos años han ido llegando por referencias bastantes hombres y ahora mismo pues y hay mucho malestar con el tema del deseo en el caso de ellos, porque llevan mucha exigencia a cuestas. Entonces, es que ya no es que se te aplauda, es que se te da por hecho. Se da por hecho que tú vas a tener ese nivel de deseo. Y si no llegas a ese nivel de deseo, entonces es que tienes un problema. Y de verdad, un montón de veces veo a hombres que no tienen ningún problema realmente y que siguen con la etiqueta, es que tengo un problema porque tendría que tener más ganas, porque tendría que tener deseo, porque tendría que tener más sexo, ¿no? Desde ese lugar de exigencia. Pero para mí la etiqueta de ninfómana es una herramienta de castigo, de control social. Las mujeres, si tienen ganas de tener sexo, tienen un problema, tienen una enfermedad, pero se utiliza como muy a la ligera esto. La cuestión no es la cantidad, sino cómo te hace sentir eso y cómo lo gestionas, porque tener muchas ganas de sexo, que se entiende como que es el lugar esperable, así se nos entiende, ¿no? Tener muchas ganas de sexo, si está mal gestionado y te lleva a la frustración o a exigirle a tu pareja que tenga prácticas aunque no quiera, eso es un problema y tienes muchas ganas de sexo y tienes ganas de sexo, pero es más problemático que una persona que no lo tiene y que lo vive tan satisfecha. Entonces, no es tanto cuántas ganas tengas, sino cómo te hace sentir esto y cómo lo gestionas también. Me encanta que hayas como equilibrado esto, porque si no siempre la conversación suele estar como muy linkeada a sobre las mujeres recae como todo es el peso de las exigencias y de las expectativas, que sí, pero a la vez esto que ves vos ahora de, bueno, también es una cárcel para muchos hombres el mandato de tengo que, ¿no? Y aparece un gran malestar cuando no estoy a la altura de la vara de lo que se espera de mí. Es que el precio que nosotras hemos pagado en cuanto a nuestra sexualidad es muchísimo más alto, no cabe duda. Y además esa deuda del placer sexual de las mujeres es histórica. O sea, nosotras hemos tenido acceso a esto, a hablar de esto ahora mismo tú y yo muy recientemente. Esto no quita que evidentemente ellos también, y que para que todo esto se pueda equilibrar es que nos tenemos que liberar unas y otros. Pero algo que veo yo también como reconocimiento es que nosotras llevamos tanto trabajo hecho que nos es mucho más fácil tomar conciencia, es decir, el darnos cuenta de qué es lo que nos oprime y lo que no nos funciona. Y lo que veo es que ellos todavía están muy lejos de eso. O sea, como que lo que más me encuentro es que ante una conversación como esta me lleguen cantidad de mensajes de ofendiditos, de hombres que se ofenden porque a ellos no les pasa esto, porque no tal, porque no, porque eso me... Y es como, vale, es que estás a años luz todavía de entenderlo. Entonces, para poder disfrutar de la sexualidad en general, es que esto todas las personas tenemos que entrar en contacto con nuestra vulnerabilidad y nosotras tenemos más capacidad porque hemos hecho mucho trabajo. Por eso yo digo
que no porque hayamos nacido predispuestas a ello, ni mucho menos, y porque nuestro cuerpo esté ni más ni menos preparado, pero desde luego todo el trabajo emocional que llevamos hace que tengamos un potencial erótico a día de hoy mucho mayor. Sonia, quiero que hablemos de pornografía. ¿Existe algo así como un buen porno? Hace años, cuando yo entré en el mundo de la sexología como tal, estaba como muy enganchada al trabajo que hacía Erika Lust. Ella trabaja en España, ¿no? Pero digamos que a nivel ese tipo de porno transformado, revisado, feminista, como incluso hay gente que dice que no se puede ser feminista y hacer porno, pero bueno, en cualquier caso, es un porno que, bueno, pues que yo no soy consumidora de porno, pero no me molesta y no lo entiendo como algo, ni lo juzgo, ¿no? Desde luego, lo que no cabe duda es que hay tipos de porno y hay un porno mucho más mayoritario, ese porno mainstream, que es tremendamente nocivo, que no tiene ningún tipo de límite y que además, algo que sí que he visto en los últimos años, sobre todo trabajando con hombres, se ha transformado mi mirada, porque yo tenía una mirada mucho menos castigadora. Es verdad que yo nunca he sido muy consumidora de porno, pero he visto porno y yo digo, a ver, es que porno hemos visto la mayoría de las personas. Pues esto no nos ha generado un problema en la vivencia de nuestra erótica. Esta era mi creencia. Pero trabajando con hombres, el porno también ha empeorado mucho en los últimos años. Sí que a los hombres les limita muchísimo su erótica porque no tienen herramientas para excitarse, ya no solamente sin ver porno, que esto sí, hay algunos que sí, algunos que no, pero sí sería como más habitual, sino fuera de esos escenarios. Es como incluso sin ver porno, su manera de excitarse tiene que ver con la imagen del porno, con esas intensidades, con esas prácticas, con esa actitud. Para mí el porno no habla del sexo, es que el sexo no tiene nada que ver con eso, porque el sexo no puede ser guionizado. El sexo habla de cuerpos que son distintos, sienten distinto, de distintas prácticas. Entonces, tener eso como referencia es una limitación total. Es un problema para ellos, porque reaprender tu erótica cuando está tan limitada, cuando ha sido ya tan moldeada por la mirada pornográfica, es un trabajo muy difícil. Transformar eso y encontrar otras maneras es un trabajo que requiere tiempo, paciencia, exploración, y a veces es tal el nivel de intensidad al que han llegado con el porno que nada puede competir con eso. Cuando hablabas de esto de que el porno ha empeorado, aparecía en mí la pregunta, ¿qué significa esto del empeorar? Después, claro, fuiste explicando esto de que implica esto de que se ha metido tan adentro de nuestra narrativa que si de repente hay algo que sale por fuera de esos límites, no puedo disfrutar. Y ahí entendí un poco más este camino de... Me refiero a que el porno ha empeorado, o sea, hablando explícitamente, es que el porno es muchísimo más violento, muchísimo más agresivo y tiene muchísimos menos límites de los que tenía en los años 80. A ver, hay muchas mujeres que ven porno, ¿eh? Esto también es así, pero en cualquier caso, si yo me lo llevo a mí, ¿no? Si yo veo una escena de porno mainstream, lo que a mí me produce también es es un nivel de rechazo brutal. O sea, es decir, que determinadas prácticas que se representan en el porno, agresivas, violentas, machistas, absolutamente irrespetuosas con la mujer, misóginas, o sea, me produce un nivel de rechazo y se me cierra el cuerpo de tal manera que digo, jo, ¿en qué momento alguien se ha podido acostumbrar a ver esto? Y ya no solo es ver esto y quedarte tan normal, es ver esto y encima que te excite. O sea, a mí me parece muy grave realmente el problema. Por eso decía que, aunque tenga su polémica, no puedo evitar pensar que sí que hay un buen porno. O sea, es decir, que un porno en el que las condiciones de las personas que trabajan son justas y se tienen en cuenta, y que además el relato cambia y la mirada cambia, como en el caso de esta directora, para mí sí que es un buen porno. Otra cosa es que estoy de acuerdo en que revisar lo que lleva a una persona a dedicarse a esto, vale, bueno, pero me parece un tema muy complejo y desde luego yo estoy muy interesada y leo de todo y no puedo evitar pensar que sí que hay un porno bueno, porque desde luego lo que sí que está claro es que hay un porno que debería estar prohibido. O sea, debería estar prohibido y que encima nos limita muchísimo. Claro, el nivel de, en esto que vos hablabas, ¿no? El nivel de violencia o el nivel de intensidad en el que uno va como aprendiendo a linkear deseo con este nivel de intensidad, después cualquier estímulo un poco más calmo, más tranquilo, más cuidado, quizás cuesta el ir desaprendiendo para realmente gozar de estos otros estímulos que son mucho más calmos, más, ¿no? A otro ritmo. Para mí eso es salirse del guión sexual. En el guión sexual la erótica se construye aquí. Estamos muy en lo mental, en el estímulo mental, en un culo, en una teta, desde ese lugar. Pero para mí revolucionar todo eso tiene que ver con construir erótica desde el cuerpo, no desde aquí. Y ese trabajo es para todo el mundo. O sea, es decir, evidentemente ellos, hablando en general
y desde el estereotipo, que es lo habitual, ellos están mucho más lejos de eso todavía. Pero aún así, es un reto para todas las personas, porque vivimos, para poder sobrevivir a estos ritmos del sistema, nos tenemos que desconectar del cuerpo, porque es que es imposible vivir ahí. El cuerpo nos dice que esto es insoportable. Entonces, al final, ir al cuerpo implica, primero, atravesar todo el malestar que tiene acumulado de no hacerle ni caso. Entonces, para mí esto es fundamental, entender que para reconstruir una erótica sostenible en el tiempo hay que ir al cuerpo. Y esto es muy difícil de hacer porque nos hemos desconectado muchísimo. Sonia, imagínate que pudieras borrar una premisa, una afirmación, algo que se dice y que escuchas todo el tiempo sobre el sexo. ¿Se te ocurre cuál sería? Si pudiese quitar de la cabeza de la gente que masturbarse es malo o que solamente te masturbas cuando no puedes compartirte con otra persona porque el sexo de verdad, es el que tienes con alguien, esa la quitaría, porque la masturbación de verdad es que es una suerte, o sea, es una suerte que los seres humanos podamos tener dos manos y unos, porque la verdad es que con los genitales es la manera, ¿no?, más habitual, pero desde luego que podamos alcanzar esos niveles de placer tan fácilmente que es una pena que lo tengamos tan castigado. Entonces, esa primero. Luego, otra también borraría que cada vez que pensemos en sexo nos imaginemos un coito. Esa la cambiaría desde luego también. Cambiaría también la idea de que las mujeres no hablamos de sexo, porque creo que sí que hablamos de sexo y que lo hacemos mejor que ellos, lo que no quiere decir que nosotras no tengamos también mucho camino que explorar. Y cuando yo digo esto de hablar con nuestras amigas de masturbación, siempre después de eso me llega algún comentario de Sonia, has dicho esto y después de escucharte ayer o no sé qué, he tenido una conversación con unas amigas, o sea, que es decir, que hablemos. Es que nosotros estamos como muy en esa revolución, ¿no? Ya venimos con una herencia feminista muy buena, entonces al final lo tenemos más sencillo. Entonces borraría esa cosa de que las mujeres no necesitamos sexo porque no es una necesidad para nadie, pero desde luego nosotras lo disfrutamos también muchísimo y podemos disfrutarlo muchísimo porque si no es el caso que sepamos que nuestro cuerpo está exactamente igual preparado, voy a tener un poco de sesgo, si no más, incluso para gozar, porque tenemos desactivadas muchas más lugares corporales, ¿no? Esto también lo tenemos que quitar, que nosotras disfrutamos menos del sexo es mentira. Hablamos de varias cosas, hablamos de esto de que a pesar de que vivimos en una era de acceso, casi te diría sin precedentes a información sobre lo sexual, sigue habiendo un montón de mitos, estigmas, conceptos como súper errados del sexo. Me gustaría que nos metamos un poquitito en la solución, si se quiere, a todo esto, o en los accionables de ahora en más. Entiendo que hay todo un sistema detrás bueno, todo lo que hablamos, no hay algo que yo como individuo pueda hacer para cambiar absolutamente todas las exigencias, expectativas y mandatos sobre lo sexual, pero sí seguramente hay algo que desde nuestro lugarcito podemos hacer como para empezar a vivir una sexualidad más libre, ¿no? Gozando, sin culpas. A mí me cuesta mucho responder a esta pregunta y al final tiendo a responder siempre lo mismo, porque es verdad que no hay una fórmula que sea extrapolable, no existe, pero si hay algo que pueda decir que es bastante aplicable a todo el mundo, son dos cosas en realidad, ¿no? Por una parte diría que el primer paso es aligerarnos el contexto, es decir, que cuando tenemos contextos que nos cargan mucho, muchas responsabilidades, muchas preocupaciones, mucho estrés, todo eso, si yo vivo con toda esa carga, es muy difícil que me pueda abandonar en lo sexual, porque es que mi cuerpo está rígido y es normal que lo esté como respuesta a todas esas cargas que asumimos y que realmente vivir en este sistema nos lleva a eso, ¿no? A esos ritmos rápidos, al consumo. Entonces, creo que es muy importante revisar el contexto y a cada uno lo que le pueda transmitir la palabra aligerar, ¿no? Pero es una palabra que yo uso mucho, pues es que hay que aligerarse el contexto. Eso implica que, por ejemplo, en un acompañamiento, pues hay que revisar el contexto de cada persona, cómo vive, cómo es el día a día de una persona. De hecho, es la primera pregunta que yo hago en las primeras sesiones. Yo pregunto cómo es un día a día para ti y ahí cojo mucha información. Y luego la segunda, que también es bastante general, pero hay que atravesarla, es ir al cuerpo. Necesitamos volver a conectar con el cuerpo y a veces digo incluso al placer del cuerpo, conectar con el placer a través del cuerpo, a través de nuestros 5 sentidos, de estímulos que nos resultan placenteros, sin comparar, porque a veces me dicen, claro, es que yo disfruto mucho del olor del café recién hecho, pero eso no me parece erótico. Que en realidad, si nos quitamos de todas esas etiquetas mentales, el placer es placer y es que no hay competición posible. O sea, tomarte un café, oler un aceite esencial que te gusta, puede ser
de una intensidad tan grande como lo puede ser el sexo. Yo creo que hay que dejar de categorizar los placeres, porque eso también nos ayuda mucho. Es que una persona que disfruta del sexo es una persona disfrutona en general. Es decir, que una persona disfrutona lo es en muchas esferas. No es una persona que es que le gusta mucho el sexo en ese concepto ninfómana, castigador del sistema. Es una persona disfrutona que le gustan muchas cosas y que disfruta de muchas cosas y que le es muy fácil conectar con el placer. Quiero ahora preguntarte, hay un concepto que a mí me gusta un montón, que es algo así, se llama algo así como aha moment, que no sé si lo has escuchado, que es un poco No. como un término medio coloquial para describir algún momento que es como revelador. Y la pregunta acá es, ¿reconoces en relación a tu profesión como sexóloga, reconoces algún momento, algo que te haya generado como, wow, de repente hay un antes y un después en cómo pensaba las cosas? Respecto a mi perspectiva, desde luego, mi aha moment ha sido la maternidad. Es que no me cabe duda. O sea, cuando de repente he descubierto he mirado lo sexual desde la experiencia maternal, para mí ha habido un antes y un después en mi profesión. Es decir, que me he dado cuenta de tantas cosas. O sea, es que mi abordaje sexológico actual tiene que ver con todo lo que yo he desbloqueado con la maternidad. Hablo a nivel sexual, o sea, el entender mi cuerpo, la sexualidad, el sexo en pareja desde otro lugar tan distinto, como que de repente mi profesión se alineó de una manera muy sorprendente para mí. Conecté con una necesidad que había ahí fuera, porque de repente llegó mucha gente que necesitaba esa mirada también. Entonces, sin duda fue esto, ¿no? De que, vaya, es que la sexualidad, el sexo, el deseo, no hablan solo de esto, no hablan solo de la pareja heterosexual, normativa, no, es que hay mucho de sexual fuera de esto y poder conectar con ello nos ayuda a tener una sexualidad mucho más sostenible y mucho más sencilla de mantener y de disfrutar. Me interesaba esto que traía Sonia de la maternidad. ¿Qué lugares te permitió habitar la maternidad que vos antes, quizás, nada, bueno, lo sexológico era otra cosa? Para mí lo más revelador que me mostró fue el entender que mi sexualidad, incluyendo el sexo, incluyendo la erótica, todo esto que está dentro de la sexualidad, tenía un permiso y un espacio para ser independiente de el que nos cuentan, que tiene que ver más, por ejemplo, con la pareja, ¿no? Que incluso en esos momentos, en esas etapas en los que es tan frecuente que tu deseo sexual o brille por su ausencia o que desde luego disminuya mucho, el darte cuenta en ese momento de que tú te sientes en uno de los momentos sexuales más potentes de tu vida, pero no tienen que ver con el otro, no tienen que ver con tu pareja, tienen que ver contigo, tu cuerpo, tu proceso. Eso para mí fue muy revelador y fue el lugar en el que entendí que el camino no puede ser venir a una consulta sexológica para que yo os haga tener más sexo. Y ese es un lugar bastante habitual de la sexología. Antes decías, por ejemplo, que estamos en un lugar sin precedentes de información sexual y esto podríamos decir que generalmente es bueno, pero no siempre, porque hay mucha información, no deja de reproducir los mismos estereotipos y los mismos mensajes que luego, cuando los acompaño en consulta, son los que nos dificultan bastante, los que hacen que nuestra sexualidad esté llena de exigencias y de miedos y de mitos. Entonces, pasa mucho también que en esto, y yo me di cuenta de que mi abordaje sexológico había sido muy limitado cuando empecé a entender mi sexualidad desde un lugar distinto. Y hablo muy en amplio, pero incluso también a nivel del sexo, de todo lo que mi cuerpo, de que mi sexo, las ganas de sexo tenían que ver muchas veces conmigo. Y no digo solo de la masturbación, sino una relación erótica conmigo y con un proceso que tenía que ver conmigo y que eso no implica necesariamente a otras personas y que eso, al sentirme tan potente y darme permiso para vivirlo sin culpas, me hacía entender que no podemos seguir acompañando siempre desde el que tu erótica sea de alguien o sea para alguien, ¿no? Y que tenga que ser otra persona la que valide que tú eres suficientemente erótica o válida o estás suficientemente sana sexualmente. Tiene más que ver con cómo te sientes tú. Y después el contacto con el cuerpo, ¿no? El aprender mi erótica y después cuando ya sales de esa fase, entender que de repente no has gozado tanto en tu vida y ahí se rompe también el estereotipo de que de repente de que las madres no tienen sexo o que con el paso del tiempo, mira, esta es otra de las que quitaría. Si pudiese borrar una creencia sexual, sería esta, que con el paso del tiempo es inevitable que el sexo empeore. Pues para mí la maternidad fue una muestra de que, vaya, justo en este momento, que es una etapa como muy vulnerable para las parejas, en las que parece que el sexo de repente se deteriora mucho,
yo salí de mi posparto, lo viví con tal permiso que cuando me volví a reencontrar con todo lo que mi cuerpo ya había experimentado, eso era increíble y lo sigue siendo. O sea, mi sexualidad ha mejorado, mi sexo ha mejorado desde entonces. Y esto es algo que nadie te cuenta. Bien, me encanta. Gracias por por haberme caminado ahí a través de esos aprendizajes. Me parecen re poderosos, en serio. Y para ir cerrando, Sonia, te iba a traer una última consigna. Yo soy muy fanática de las preguntas. Por ahí los tips, esto que hablábamos antes, suelen como obturar. Uno hace una pregunta y quizás esa pregunta queda resonando de alguna manera, pero no genera nada hasta que en algún momento florece mucho tiempo después. Tuvieras el poder de implantarnos una semillita, una pregunta que quede como resonando en todas las personas que nos escucharon hoy. ¿Se te ocurre cuál sería? Para mí es muy interesante preguntar qué imaginas que sería para ti una vivencia sexual plena. ¿Qué significa la plenitud sexual para ti? ¿Cómo la describirías? Porque ahí ya empiezan a aparecer muchas cosas que a veces tenemos que revisar si realmente queremos una vivencia sexual plena. Entonces es interesante ver esto, ¿no? Como cómo vives el sexo, cómo querrías vivirlo y si imaginas una vida sexual plena, una vivencia sexual plena, ¿cómo es esa vivencia? Sonia, muchas gracias. Gracias por caminarnos un poco hacia tu práctica y también un poco a tus sentires. Gracias por permitirme preguntarte y meterte por ahí. Contale, Sonia, a las personas dónde pueden encontrarte en redes. Vale, me pueden encontrar sobre todo en Instagram a día de hoy, en Sonia Encinas como tal. Y luego pueden bichar un poco los servicios en la web de soniaencinas.com y principalmente ahí. Y luego, por supuesto, porque siempre es bienvenido, a través de mis libros, que son 3, ¿no? Esta Feminidad Salvaje, que es el primero, que es el que quizá más ahonda en las cosas que hemos hablado hoy. Después está Sexo Afectivo como manual de educación sexual y para mí es súper importante el cuento infantil, El niño que quería dar abrazos, que habla precisamente de los estereotipos de género y habla de cómo construir una masculinidad lejos de la normatividad, que sea más libre y que nos ayude también a construir un mundo mejor. Mil gracias, Sonia. Te mando un abrazo Gracias a ti grandote. por la invitación. Gracias. Un abrazo.